Bueno, hola de nuevo. Agradeceros otra vez vuestra asistencia. Ahora vamos a hablar sobre la deuda. El ponente es Eduardo Garzón. Él es licenciado en Económica y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga. Actualmente está cursando el Máster de Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Deciros también que es miembro de la Asociación Nacional de Economía Crítica, así como miembro del Consejo Científico de ATAC. Y bueno, pues la dinámica igual que antes, respondrá él, luego al final haremos un turno de preguntas, pues alguien quiere preguntar algo y ya está. Bueno, pues dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la presentación y muchas gracias a vosotros también por venir. Gracias también a la Asociación de Economía Crítica por invitarme a una actividad como esta. Para mí es un placer porque yo no sé si lo sabéis, pero estuve muchísimo tiempo aquí en esta asociación ayudando y realizando actividades y por lo tanto para mí es una alegría volver aquí. Además ahora vivo en Madrid y el tiempo allí no me gusta tanto como el de Málaga y por eso ahora lo echo más de menos, ¿no? Os invito a no solo a aprovechar el clima de Málaga en este sentido, sino también a seguir interesando en este tipo de actividades, ¿no? Como las que organiza la Asociación de Economía Crítica, porque la verdad es que se aprende muchísimo. Yo creo que he aprendido en estos cursos mucho más de lo que he aprendido en clase, al menos me ha servido para cosas más útiles y en este sentido os invito a participar porque no solo uno aprende y conoce gente, ¿no? Sino que además también se lo pasa muy bien, ¿no? Por eso os lanzo la invitación a participar o a interesaros por esta asociación que funciona aquí en esta facultad, ¿no? Bueno, ya una vez entrado aquí, quería comentar que viene muy bien la sesión que nos ha expuesto Fede, ¿no? Sobre la burbuja de los tulipanes, porque de hecho está muy relacionada con la deuda, tal y como él venía comentando. La exposición de hoy, como veréis, tiene un título bastante controvertido, ¿no? Bastante provocativo, que viene a decir que la deuda, al fin y al cabo, consiste en unos platos que unos rompieron y otros pagaron. Y este es sobre lo que va a girar la exposición, que ya de antemano os adelanto que no va a ser muy extensa, no es mi intención extenderme aquí, aunque hoy, bueno, no hace muy buen tiempo para ir a la playa, pero bueno, seguramente podamos dedicar el tiempo a otras cosas, ¿no? En cualquier caso, si alguien quisiera luego profundizar, estaría dispuesto a hablar con él, si quiere profundizar en este tema y le puedo facilitar información relevante. Bueno, la deuda, algo de lo que nos hablan muy a menudo, ¿no? Y hoy en día sabemos que tiene una relevancia muy notable porque sale en los medios de comunicación, como todos sabemos, todos lo vemos, y de hecho está en el núcleo de lo que luego viene a concretarse en, por ejemplo, subidas de tasa universitaria. Lo que vemos es que estamos pagando más por algo de lo que nos dicen, suelen decir, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, la sociedad española se ha endeudado por encima de sus posibilidades y por lo tanto hoy en día tenemos que pagar esos excesos que tuvimos hace tiempo, ¿no? Y no solo vemos con la subida de tasas universitarias, sino también con los precios de pues aumentos de impuestos del IVA o recortes en sanidad pública que se trasladan y se traducen en aumentos y peores servicios de los servicios médicos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, como voy a intentar ahora desarrollar, ¿no? Una deuda es al fin y al cabo el resultado de endeudarse, para lo cual tiene que haber siempre dos partes, ¿no? Una parte que pida el dinero porque lo necesita para algo, esto también es importante tenerlo en cuenta porque la gente no se endeuda, no pide dinero simplemente para almacenarlo, ¿no? Como si estuviéramos hablando del tío Gilito, sino que utiliza ese dinero para algo, lo utiliza para algo, para un objetivo en concreto y es en lo que luego voy a hacer hincapié porque es muy importante tenerlo en cuenta. En una deuda, como he dicho, es un compromiso, un acuerdo entre dos partes, una parte en la que le presta el dinero a esa persona o institución o empresa, para que luego, a la larga, ¿no? En un plazo acordado, le tenga que devolver el dinero más unos intereses. Aquí en esta parte
no es una relación de igualdad, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, sino que quien verdaderamente está interesado en que se materialice esta operación, este acuerdo, es la parte que presta el dinero, porque está haciendo negocio con ella. Al fin y al cabo va a recibir ese dinero que prestó, más un aumento, un extra, por los intereses, que es verdaderamente su ganancia. Y esto hay que tenerlo en cuenta precisamente porque cuando vemos, por ejemplo, por qué demonios la economía española está tan endeudada, como luego voy a reflejar en unos gráficos, por qué está hoy día tan endeudada y no, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Que también estaba endeudada, pero no se hablaba tanto y sobre todo no estaba tan endeudada como ahora. Y uno de los factores clave que hay que tener en cuenta es precisamente el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo, que no sé si hasta qué punto estáis informados, pero es el que acaba fijando el tipo de interés de los préstamos. Entonces, el Banco Central Europeo durante toda esta época lo ha mantenido muy bajo, ¿no? Un tipo de interés bastante reducido. Y esto ha hecho que los bancos con cada préstamo no tuvieran mucha ganancia con cada préstamo. Tenían menos, tenían un tipo de interés inferior, reducido, y por lo tanto sus ganancias por cada préstamo eran menores que antiguamente. Por lo tanto, si el banco quería seguir consiguiendo la misma cantidad de ganancias, de beneficios, lo que tenía que hacer era, como por cada préstamo ganaba menos, lo que tenía que hacer era aumentar el número de préstamos para seguir ganando lo mismo o más. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si de verdad se ha impulsado desde alguna parte el préstamo, no ha sido aquellas personas que nos suelen decir, no, bueno, querían comprarse una casa o querían comprarse un coche y se han endeudado. Bueno, eso también lo podían hacer antes, ¿no? Pero no se les prestaba el dinero. Se les ha prestado durante estos últimos años porque los bancos, las instituciones financieras han tenido un incentivo muy grande a hacerlo, ya que así tenían que, de esta forma podían mantener esas ganancias en el tiempo que antes tenían. Por decirlo de alguna forma, desde las capas altas, ¿no?, de los dirigentes europeos, desde el Banco Central Europeo, es desde donde se ha incentivado que los bancos acabarán dando más créditos que nadie, acabarán prestando más dinero que nadie. Los bancos españoles prestaban a las familias y a las empresas, sobre todo, pero a su vez los bancos del centro de Europa prestaban dinero a los bancos españoles. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, según lo que voy a ir realizando. Mira, nos hablan de la deuda, ¿no? La deuda, nos dicen que la economía española está muy endeudada. Pero la economía española, ¿qué es? Porque parece que es un ente homogéneo y que, bueno, que responde, podrías tú catalogar y decir, España se ha endeudado en tal cuantía. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con ese análisis porque España es un conjunto muy heterogéneo, la economía española es un conjunto muy heterogéneo de instituciones y agentes. Y vemos, por ejemplo, que la economía española, si tuviéramos que clasificarlo de alguna forma, en primer lugar tendríamos que dividir pues, el sector público y el sector privado. No es lo mismo la deuda del sector público que la deuda del sector privado, que son las familias y las empresas. Y es importante hacer esta distinción para luego rebatir ciertos argumentos que nos vienen desde arriba y que son al fin y al cabo los que nos están diciendo que tenemos que recortar porque el sector público tiene un gasto excesivo en sanidad, por ejemplo. Vemos en el gráfico, no sé si se ve bien, la línea azul es la deuda del sector público. Y la línea rosa es la deuda del sector privado, familias y empresas. Entonces, como podéis comprobar, desde el año 2000 hasta el año 2007, la deuda del sector público apenas se incrementó. Y la deuda privada, en cambio, fue la que verdaderamente se incrementó y además en cantidades astronómicas, como podéis observar en el gráfico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que durante esta época de auge inmobiliario, de especulación inmobiliaria, de boom económico en España, realmente el sector público apenas se tuvo que endeudar. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba, ¿no? Endeudarse cuando alguien necesita dinero para realizar algo, pues se endeuda, pide prestado dinero para hacerlo. El Estado, el sector público español no lo necesitó. Durante esta época no lo necesitó, sus ingresos le daban suficiente para mantener todos los gastos que tenían. Y esto es importante también porque, de hecho, en aquella época, en la época anterior a la crisis, los economistas críticos hacían muchísimo hincapié en que España gastaba muy poco en sanidad, gastaba muy poco en educación pública, claro, y en prestaciones sociales o en cualquier tipo de protección social. Y los economistas llamaban la atención diciendo, los demás países gastan mucho más, España está en un nivel de estado del bienestar
muy inferior al de los demás, por lo tanto vamos a gastar más, por lo tanto también tenían que recaudar más, ¿no? Pero bueno, llama la atención que hoy día nos vengan diciendo que es que el sector, que la prestación sanitaria es insostenible, el sistema sanitario es insostenible, el sistema público de educación pública es insostenible y por lo tanto nos tienen que aumentar las tasas o tienen que reducir las prestaciones de sanidad. Precisamente llama la atención una cosa, ¿no? En aquella época, en el año 2007-2008, cuando la crisis estalló, se tenía muy claro, todo el mundo sabía quién había sido el culpable de la crisis, de que hubiera en última instancia estallado esa burbuja financiera e incluso la inmobiliaria en España. Todo el mundo lo tenía claro, los bancos, las instituciones financieras habían entrado en una dinámica desestabilizadora del mercado financiero y habían arrastrado con ella la economía. Eso no se dudaba y en los medios de comunicación tampoco se dudaba, estaba clarísimo. De hecho, Nicolás Sarkozy, muchos lo recordaréis, llegó un día que estaban verdaderamente asustados y dijo Nicolás Sarkozy que el capitalismo había fallado y que por lo tanto había que refundarlo. Consideraba que la responsabilidad se centraba en, al fin y al cabo, lo más importante del sistema capitalista hoy en día, que es el sector financiero. Y llama la atención que en unos cuantos años, incluso meses podríamos decir, se le dio la vuelta a la tortilla. Incluso Sarkozy también se apuntó a este contraataque de decir, un momento, ahora, en la actualidad, parece que aquí la culpa la tienen países como España, Grecia o Portugal, porque se han endeudado muchísimo y han causado un estropicio increíble y ahora tienen que recortar y recortar o subir impuestos. Y llama la atención porque en aquellos años, claro, no le podían echar la culpa a la barra azul, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, la de España, la deuda pública de España era relativamente inferior, era relativamente pequeña. Y en cambio, a lo largo de la crisis, como ahora voy a comentar, la deuda pública empezó a aumentar muchísimo y entonces se dijo, oye, aquí la responsabilidad viene a ser del sector público. Y eso hoy en día es lo que escuchamos a través de los medios de comunicación, cómo le han dado la vuelta a esta tortilla y nos echan la culpa, o le echan la culpa al sector público por endeudarse demasiado. Luego comentaré por qué la deuda pública empezó a aumentar en el 2007, aunque muchos lo sabéis, ¿no? Mirad, estos son gráficos de la deuda pública de otros países, en los PIGS, ¿no? Por sus siglas en inglés, los cerdos, como se le llama despectivamente a los países como como Grecia, Irlanda, España, Portugal e Italia, ¿no? Y como veis, en la deuda pública, y hasta el año 2007, que es cuando verdaderamente empieza la crisis, pues la deuda pues no aumentaba demasiado, ¿no? Sobre todo incluso en algunos disminuía, y fue a partir de la crisis cuando la deuda pública aumentó. Es decir, la deuda pública, que hoy en día está aumentando en unos ritmos bastante exagerados, no es la causa de la crisis, sino que es la consecuencia de una vez estalla la crisis, la deuda pública aumenta y no antes. Ahora miremos en el 2007, ¿no? En el año en que estalla la crisis, cuáles son los sectores que tienen deuda, ¿no? Pues bueno, ya lo he comentado, el sector público está por un lado y el sector privado entran las familias, las empresas, que aquí he dividido entre empresas no financieras, que son las normales, ¿no? Las de una actividad productiva, y las empresas financieras, aseguradoras, bancos, cajas de ahorro. Mirad, la deuda pública es el azul, el sector azul del 11%, como veis, del total de la deuda de la economía española, el sector público solo tenía el 11%, una cantidad bastante reducida. Luego le seguía en cantidad la deuda de las familias, ¿no? Que era bastante elevada, muy elevada, pero al fin y al cabo presentaba un porcentaje del 20% sobre el total de la economía española. Y luego el sector verde es la deuda de los bancos, de las instituciones financieras, que alcanzaba un 24,3% del total. Y luego ya la gran responsabilidad también ha estado en las empresas no financieras, que son las que de verdad se han endeudado en cantidades muy elevadas, y ahora veremos por qué. Hablando de la deuda pública, antes de pasar, sabéis que el sector público, pues bueno, no es lo mismo un ayuntamiento de 1000 habitantes que un ayuntamiento como Madrid, que tiene incluso millones de habitantes. No es lo mismo, y esto hay que llamar la atención, porque
últimamente escucho argumentos que vienen a decir que es que hay muchísima deuda porque tenemos muchísimos ayuntamientos y de alguna forma habría que reducirlo porque supone muchísimo gasto. Pues bueno, la deuda de los ayuntamientos es ridícula comparada con el total de la deuda del sector público. Y esto es así porque la gran mayoría de los municipios apenas se endeudaron, apenas ni un solo euro. De hecho, los municipios que más se endeudaron fueron los grandes municipios, ¿no? Madrid, Valencia y Málaga, en ese orden, precisamente, son los municipios que más se endeudaron. Y bueno, las comunidades autónomas tampoco se endeudaron mucho, sino que más se ha endeudado de verdad ha sido el sector público. Por lo tanto, aquellas personas que vienen a decir que hay que reducir ayuntamientos porque supone un gasto increíble, en términos económicos eso no tiene ningún sentido. Luego vemos la deuda de las empresas y vemos aquí, porque igual que un ayuntamiento de 1000 habitantes no tiene nada que ver con un ayuntamiento de millones de habitantes, una empresa de 5 empleados tampoco tiene que ver con una empresa como el Corte Inglés, de tantísimos empleados. Y aquí veis el sector de la deuda, ¿no? La deuda de las empresas clasificada por tamaño de las empresas. El sector azul, que como veis es casi el total, el 95% de toda la deuda de las empresas pertenece a las grandes empresas, las de más de 250 empleados. Está como las que digo, como las del Corte Inglés. La mayoría de la deuda, como veis, pertenece a las grandes empresas, que son, además, el 0,15% de todas las empresas que hay en España. O sea, en España hay muchísimas empresas, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, el 99%, y solo el 0,1% de todas las empresas son grandes empresas, con más de 250 empleados. Y vemos que precisamente, que a pesar de que suponen una pequeñísima parte del total, se apropian de la mayor parte de la deuda empresarial. Por lo tanto, también aquí habría que una vez decir, bueno, es que las empresas han endeudado muchísimo. Bueno, pero hay que decir, un momento, ¿qué empresas, no? Vamos a tener en cuenta que no podemos meter en el mismo saco a empresas de diferente tamaño, de tan diferente tamaño. En cuanto a la deuda de las familias, aquí podéis ver la deuda de las familias de algunos países representativos, ¿no? España se sitúa más o menos en el centro, tiene un 151% sobre sus ingresos disponibles, ¿no? Y esto es algo que le llama mucha atención. Hay gente que todavía no me cree o se cree que me he equivocado al buscar los datos, pero no. Hay países como Noruega o Dinamarca, que son países así, o incluso los Países Bajos, que son países que se les considera economía muy sólida, muy potente, y sin embargo la deuda de la familia supone, incluso duplica, en el caso de Dinamarca, la deuda de las familias españolas medido en este indicador, ¿no? Que supone cuánto debe en relación a lo que recauda una familia, ¿no? A lo que tiene de ingresos. Entonces es importante tener en cuenta que sí, que las familias españolas se han endeudado muchísimo, pero bueno, esto no es la causa de que España tenga problemas y Noruega no, por ejemplo, ¿no? Sino que aquí actúan muchísimos otros factores importantes. Ahora vemos una cosa, todas las familias españolas se han endeudado, todas, como nos dicen, se han endeudado para comprar una casa y especular, o para comprar un coche o una pantalla de plasma. Pues si uno acude a los datos se da cuenta de que la mitad, el 50% de las familias españolas no se endeudaron, no tomaron prestado dinero ni un solo euro, ni un solo euro. Por lo tanto, cuando escuchéis aquella famosa frase de toda la familia han vivido por encima de sus posibilidades, todas se han endeudado muchísimo, tendréis que decirle, un momento, la mitad para empezar no se endeudaron. Por lo tanto, no me use este argumento como excusa para recortarme ahora en derecho público o para aumentarme los impuestos como el IVA. Y si ahora cogemos a las familias que se han endeudado, vamos a ver cómo de estas familias quiénes se han endeudado. Porque igual que un municipio pequeño no es lo mismo que un municipio grande, una familia con pocos ingresos no es lo mismo que una familia con muchísimos ingresos. Y si veis aquí en el dibujo, de forma abstracta he ordenado las familias de menor a mayor renta, ¿no? Como veis, en la parte superior están las familias más acaudaladas y en la parte inferior están las familias más pobres, ¿no? Pues si uno va atendiendo y observa estos datos, vemos que hay una cierta correlación, ¿no? Entre renta y endeudamiento. Las familias más pobres son las que menos han endeudado.
y en cambio pues de la mitad para arriba más o menos se han endeudado en una misma proporción. Entonces aquí vemos que precisamente son las familias más pobres las que menos se han endeudado, pero esto no es ninguna tontería, es que tampoco tenían otra posibilidad, ¿no? Porque a lo mejor iban a pedir un préstamo, pero si no trabajaban o su empleo era precario y no le daba renta suficiente, pues los bancos no le prestaban dinero, ¿no? Aquí no hay más, pero sería a la hora de determinar, distribuir los costes, ¿no? De esta deuda que se supone que hoy día tenemos que ir pagando, pues habría que tener esto en cuenta, porque hoy día cuando suben el IVA, quien de verdad sale perjudicado son las familias más pobres, porque el IVA lo paga tanto igual Botín, que es multimillonario, como una familia que esté totalmente desempleada con todos los integrantes de la familia en paro. Luego vemos, ¿para qué se han endeudado? Estas familias, ¿para qué se han endeudado? Tanto las ricas como las pobres, ¿para qué? Porque ya decía al principio que uno se endeuda para algo, ¿no? Pues aquí, de nuevo, ordenando las familias por renta, vemos que qué porcentaje de deuda han utilizado para comprar una primera vivienda. La primera vivienda, que como todos sabéis, es un derecho constitucional que todo el mundo debería tener asegurado, porque no es ni más ni menos que el sitio donde se va a vivir, ¿no? Y vemos que también hay una correlación entre renta y objetivo para la actividad dedicada a la deuda, pero esta vez es inversa, ¿no? Las familias más pobres son las que han tenido que endeudarse para comprar una primera vivienda, en una proporción mayor que las familias más ricas, como lo podéis ver, ¿no? El 10% más rico de la familia solo han dedicado el 42% de sus deudas a comprar una primera vivienda, mientras que el 40% más pobre de la familia ha tenido que dedicar el 73,4% de su deuda a comprar una primera vivienda. Esto hay que enmarcarlo dentro de un contexto en el que, como ya sabéis, los precios de la vivienda aumentaban muchísimo, una barbaridad, en el contexto de la burbuja inmobiliaria, y además los salarios permanecían estancados o aumentaban muy poco. Por lo tanto, es cierto, y uno puede comprender que a muchísimas familias no les quedaba más remedio que endeudarse si querían comprar una casa porque no les llegaban sus ingresos para ello. Luego vemos, entonces los ricos, ¿para qué se han endeudado más? Y aquí vemos un gráfico que refleja la cantidad de deuda que han dedicado a comprar una segunda o tercera o cuarta residencia, una propiedad inmobiliaria distinta de la habitual, es decir, el piso o chalet que alguien se compra para vivir en una ciudad dormitorio, para estar cerca de la playa, o también y sobre todo esas propiedades inmobiliarias que se compran para precisamente esperar a que suba el precio y luego venderlo y obtener una ganancia. Exactamente el mismo caso que, como hemos comentado anteriormente, como ha comentado Fede anteriormente, en el caso de los tulipanes. Y vemos aquí que ya las diferencias son abismales, ¿no? El 40% más pobre de las familias españolas solo ha dedicado el 11% de esa deuda que obtuvo para comprar segunda o tercera residencia. En cambio, son las familias más ricas las que más dinero han dedicado, sobre todo el 20% más rico, que se han endeudado a cantidades astronómicas para especular, sobre todo. O al menos podemos decir así de forma tentativa, que se han endeudado para comprar una segunda o tercera residencia, cuarta residencia, que es una actividad estrechamente ligada con la especulación. Entonces ya empezamos a ver aquí que las familias más pobres se han tenido que endeudar por obligación, porque no les queda más remedio, la gran mayoría de ellas, para comprar una casa, que es un derecho constitucional. En cambio vemos que las familias más adineradas pues se han endeudado sobre todo para comprar segundas y terceras viviendas, que como ya sabéis es una actividad relacionada con la especulación, de la que hay que decir que han obtenido suculentos beneficios. También hay gente que ha perdido dinero, pero sobre todo es una actividad mantenida durante mucho tiempo que le ha dado muchísimos frutos. Si ahora vemos el paso de esa proporción de deuda, ¿no?, que existía en el 2007 y la comparamos con la actualidad, aquí lo podéis ver, ¿no? El gráfico de arriba se refiere al año 2007 y el de abajo se refiere al año 2012. Aquí el sector que ha aumentado, sin ninguna duda, ha sido el de la deuda pública. El de la deuda pública, que antes solamente representaba un 11%, ahora representa el 20%. O sea, se ha duplicado en estos términos. En cambio, las demás pues han disminuido,
su porcentaje, como es normal, salvo la de las entidades financieras que todavía son las que se siguen endeudando. Y esto llama la atención porque, bueno, la deuda pública, que era la que no ha tenido aquí, no ha jugado ningún papel, no ha aumentado su volumen, ¿por qué ahora está aumentando su volumen? Y aquí hay que centrarse, obviamente, en la crisis, en el estallido de la crisis, que fue resuelto de una forma muy particular, ¿no? Porque las promotoras, bueno, se me ha olvidado explicar por qué. Qué raro es, ¿no?, que precisamente las familias más adineradas y las empresas más grandes, que son las que más dinero tienen, son las que se endeudan. Es muy raro, ¿no?, porque se suele pensar que quien necesita dinero, pues, o sea, quien se endeuda es quien necesita dinero. Y por lo tanto son las familias o empresas que menos dinero tienen. ¿Por qué se han endeudado estas familias tan adineradas y por qué se han endeudado las empresas tan grandes que tienen mucho dinero? Pues sencillamente por el apalancamiento financiero, que es una actividad que te permite darle muchísima más rentabilidad a cualquier inversión, que consiste simplemente en, cuando uno va a realizar una inversión como comprar una vivienda, ¿no?, para esperar que suba el dinero y luego venderla, si lo hace con dinero ajeno, con dinero que no es suyo, con dinero que le han prestado, su rentabilidad es muchísimo mayor. Entonces, hay que distinguir aquí dos formas de endeudarse, porque hay personas que lo han tenido que hacer por obligación, como comentaba, personas, incluso empresas, pero hay otros agentes que se endeudan porque les sale muchísimo más rentable. Es mucho más rentable, ganan muchísimo más dinero si las operaciones que hacen lo hacen con dinero ajeno. Porque la rentabilidad, luego van a recibir un dinero que van a poder devolver a aquella persona que le ha prestado el dinero y además van a poder aumentar su propia fortuna. Y es aquí donde hay que enmarcarlo, porque la gente se extraña por esto, pero no, aquí el endeudamiento que ha sido fundamentalmente inflado, ¿no?, por estas grandes empresas y grandes fortunas se debe precisamente no a una necesidad, sino a un capricho o a una búsqueda de obtener más beneficios. Entonces, como comentaba, ahora en el caso de la crisis, las grandes promotoras, constructoras, inmobiliarias, las grandes empresas que se han cebado, y por qué no, hay que decirlo, han tenido una juerga flamenca y se han inflado de beneficios, han obtenido una cantidad mastodóntica, ¿no?, de ingresos a través de durante la burbuja inmobiliaria. Llega la crisis, se le acaba el chollo, se le acaba el chiringuito, y ¿qué es lo que ocurre? Que todos sus pisos que no pueden vender son trasladados por ley a los bancos, y entonces los bancos precisamente son los que han absorbido los costes de estas grandes empresas. Y como ya sabéis, los bancos no se han quedado esos costes para ellos, no lo están sufriendo ellos, sino que el Estado, el sector público, se ha encargado de rescatarlos, de darle ayuda, de darle avales, de todo tipo de facilidades, que en última instancia lo que suponen es un traslado, ¿no?, de costes de manos privadas a manos públicas, ¿no? Es decir, esa deuda que tienen los bancos está siendo trasladada poco a poco, aunque a una velocidad muy rápida, ¿no?, pero progresivamente al sector público. Y por eso, en este gráfico podéis observar como la deuda pública es precisamente la que está aumentando. Y es aquí donde enlazo con lo que hablábamos antes de ahora los dirigentes políticos, los medios de comunicación, ponen el dedo y señalan la deuda pública de los países y dicen: oye, os estáis pasando con el endeudamiento, tenéis aquí un problema, incluso vuestro déficit es muy grande y tenéis que recortar para solucionar este problema, cuando en realidad todo esto no es más que la consecuencia de la crisis. Incluso solucionando el problema del déficit y de la deuda no cambiaría absolutamente nada, porque no es más que la consecuencia. El problema, como ya he comentado antes, reside en ese sector financiero, fundamentalmente, que es desestabilizador por sus propias normas, por cómo está diseñado, y qué casualidad que no se está haciendo absolutamente nada notable por cambiar estas normas e instituciones. De hecho, hay muchísimos economistas que hablan de que pronto puede haber de nuevo otro crack financiero, porque los bancos que nos llevaron con sus operaciones a la situación de hoy en día están haciendo prácticamente lo mismo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Claro que también aquí hay otros elementos que tengo que añadir, por supuesto, porque la deuda pública no solo aumenta porque estén rescatando bancos, ¿no? Que como ya sabéis, si la deuda pública aumenta y ahora está todo el mundo señalándola, pues está ahí la excusa
su argumento para subir los impuestos y reducir los gastos. Pero no aumenta solo por este motivo, también aumenta porque los ingresos del Estado han disminuido, porque cada día hay menos gente trabajando y por lo tanto cotizan menos, pagan menos impuestos a la seguridad social y menos impuestos, hay menos consumo, se recauda menos por IVA, entonces el Estado tiene cada vez menos ingresos y cada vez más gastos, porque no solo tú tienes que rescatar las entidades financieras, bueno, digo tiene, pero tendría la alternativa de no rescatarlas o no rescatarlas tanto, ¿no? Pero hoy en día se ha optado por esa decisión, lamentablemente, y ahora tenemos que pagar todos los platos rotos de la banca. Y también ha aumentado los gastos del Estado, pues por las prestaciones sociales, cada vez hay más gente que necesita prestación por desempleo y eso aumenta los gastos. Incluso en la época de Zapatero, cuando se hizo el plan E, era la barbaridad esa de construir aceras, pues también se aumentaron muchísimo los gastos, porque era un plan de estímulo fiscal que intentaba, pues bueno, sacar adelante la actividad económica a partir de estas operaciones. Y aquí hay que preguntarse también una cosa, ¿y por qué aumenta el déficit? ¿Por qué el Estado está bajando tanto los ingresos y aumentando tanto los gastos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que puede ocurrir por diferentes factores. Por ejemplo, en el caso de Grecia, uno podría atender a lo que está ocurriendo y decir, bueno, es que aquí el gasto militar es muy elevado. Y esto es así porque Grecia tiene su tradición histórica, tiene problemas con una serie de países, sobre todo con Turquía, y entonces pues han decidido a lo largo de la historia que necesitan mucho gasto militar, que es un gasto improductivo y entonces pues sí se le puede decir en términos económicos, mira, no lo estáis haciendo bien. Pero en el caso de España, ahí no hay por dónde cogerlo, el gasto militar no es tan elevado como el de Grecia, los gastos improductivos que se podrían decir en términos económicos, como la educación pública, sanidad o prestaciones por desempleo, como ya he comentado, son muy reducidos. No es por esto que el Estado español tenga tanto déficit. No tiene ningún sentido que estemos recortando en la educación pública, nos estén aumentando las tasas universitarias o tengamos que pagar más por la receta o por cualquier otro tipo de cosa. Eso no tiene ningún sentido económico, no hay ningún argumento, es una excusa muy descarada, porque cuando uno acude a los datos se da cuenta inmediatamente de que es una excusa que están utilizando porque les conviene a determinados intereses. Y pues también puede aumentar pues porque los ingresos del país sean muy pequeños, ¿no? El sector público puede tener unos ingresos muy pequeños y claro, en cuanto le aumentan un poco los gastos, pues ya entra en déficit. Y eso es lo que hace, claro, si necesita dinero, pues se endeuda y va aumentando más la deuda pública. Pero, ¿cuánta presión fiscal tiene el sector público español? Es decir, ¿cuánto puede recaudar en función de su tamaño? Y aquí, como comentaba al principio, los economistas críticos siempre se han quejado de que España recauda muy poco en función de lo que podría recaudar. Países como Suecia pues tienen una presión fiscal enorme comparada con España, pero no solo países con un nivel de estado de bienestar potente como Suecia, sino países pues, como Francia o como el Reino Unido o como cualquier otro país similar al de España, recaudan mucho más que España en función de su tamaño, ¿no? Y es aquí cuando llama la atención porque esto ocurre precisamente porque se ha ido disminuyendo durante las últimas 2 décadas los impuestos a determinados sectores del país y que, bueno, como ya sabéis, estos sectores no son los consumidores que siempre que pueden aumentan el IVA, que es precisamente una de las medidas más regresivas porque, como decía antes, pagaba más el que menos tiene en proporción que el que más tiene. Y han estado bajando los impuestos precisamente en las sociedades, a las empresas, que son quienes más capacidad de pago tienen, incluso han reducido el impuesto del patrimonio, que podría generar muchísimos beneficios, han limitado el impuesto de sucesión de renta, también el IRPF, los rendimientos por capital han sido totalmente reducidos y lo que ha ocurrido es que, claro, el Estado español ha estado durante tanto tiempo bajando impuestos, y le iba más o menos bien porque durante la época de la burbuja inmobiliaria recaudaba mucho y entonces pues bueno, pues compensaba los gastos con lo poco que ingresaba, pero hoy día se encuentra con la crisis que necesita gastar muchísimo más y claro, ya no puede recaudar tanto dinero y aquí los inspectores de Hacienda están día tras día aconsejando, instando al gobierno a que aumenten de una vez los impuestos porque es una barbaridad lo que está ocurriendo. Precisamente porque el Estado apenas recauda en comparación con lo que podría hacer.
Y además también hay que tener en cuenta el fraude fiscal. El fraude fiscal no es más ni menos que aquellas personas o empresas que no pagan impuestos y utilizan determinadas actividades que están en el margen de lo legal o ilegal para saltárselo. Y bueno, el fraude fiscal nos hablan, siempre nos viene a la cabeza un fontanero que no le paga, que no le cobra el IVA a su cliente, ¿no? Y entonces siempre pensamos en una pequeña empresa, un profesional de estas características. Pero en realidad la mayor parte del fraude fiscal, el 73% de todo el fraude fiscal español, es cometido por las grandes fortunas y las grandes empresas, llevada a cabo especialmente gracias a una serie de artilugios financieros, como el de los paraísos fiscales, por el cual además acaban pagando menos dinero por impuestos. Y claro, en esta situación se encuentra el Estado con que recauda cada vez menos dinero y tiene cada vez más déficit y por lo tanto tiene que endeudarse más. Y aquí es cuando entran los inspectores de Hacienda y dicen, vamos a ver, ¿por qué no aumentáis los impuestos? Y deliberadamente, tanto el gobierno anterior como el actual no tienen esa voluntad por hacerlo y de hecho ayudan todavía más a que sigan evadiendo impuestos a través de la amnistía fiscal, como muchos sabéis, por la cual ya da igual que hayan evadido impuestos o eludido impuestos, que se les perdona, que da igual, que no pasa nada. En cambio, como pillen a un fontanero o un agricultor que esté evadiendo de alguna forma los impuestos, el Estado se ceba con ellos y esto es algo que es verdaderamente denunciable. Y luego otro motivo, y ya con esto voy terminando la presentación, otro motivo por el que reduce el Estado, recauda menos de lo que ingresa, o tiene muchos gastos, es precisamente por los tipos de intereses que tiene que pagar por la deuda pública, ¿no? A medida que aumenta la deuda pública, los inversores financieros, ¿no? Los mercados, los conocidos mercados, pues van lanzando mensajes de que, bueno, que no se fían tanto de que España, de que el Estado español pueda devolver ese dinero que le están prestando y entonces le aumentan el tipo de interés, le exige mayor rentabilidad. Cuando el Estado vaya a endeudarse, lo que tiene que hacer es, cuando luego lo acabe devolviendo, es pagar más, porque se fían menos y entonces le dicen, por si acaso algún día llegas a no pagarme, ve pagándome ahora más, por si acaso, y así yo pueda ir recuperando ese riesgo que al fin y al cabo voy a ir sufriendo. Y esto tiene muchísima gracia, entre comillas, es una paradoja enorme que precisamente quienes están exigiendo el tipo de interés superior, ¿no? Está al fin y al cabo chantajeando al Estado y aumentando el tipo de interés y recaudando más del Estado, son precisamente aquellas, cuando uno va a los datos, se encuentra con que son fundamentalmente grandes fondos de inversión, que son manejados por grandes empresas, como ya se sabe. Estos fondos de inversión no son más que instrumentos financieros a través de los cuales se invierte en deuda pública. Son bancos que reúnen, por ejemplo, bancos, ¿no? Que reúnen dinero de muchísima gente y con ese dinero se lo prestan al Estado para que luego se lo devuelva. Los bancos españoles, aquellos a los que se les está rescatando, y no hay que olvidarlo, con dinero público, dinero del contribuyente, dinero de todos nosotros, también están invirtiendo en deuda pública. Incluso están invirtiendo en deuda pública con dinero que le viene del Banco Central Europeo muy barato y están haciendo negocio con el Estado. Una cuestión totalmente detestable, ¿eh? Es abominable cómo desde las instituciones europeas se permita que ocurra esto y que se chantajee y que se ponga en una situación tan inferior a la de los estados como el de España o como el de Grecia. Y comentaba esto porque, si recordáis lo que acabo de comentar, ¿no? de que se le iba disminuyendo los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas, se le iba disminuyendo los impuestos, hoy día el Estado español está pidiendo dinero a aquellas grandes fortunas y grandes empresas que antes les pagaban. Es decir, hoy día están pidiendo por favor, el Estado español está pidiendo por favor dinero a aquellas personas, a aquellas grandes fortunas, a aquellas grandes empresas que antes pagaban a través de impuestos. Y era pues una situación muy diferente. Antes lo hacían por obligación y hoy día, pues como el Estado necesita ese dinero que antes recaudaba, pues lo que hace es pedírselo a través de los mercados financieros y ocurre y se materializa este chantaje del que os estoy hablando, por el cual al fin y al cabo piden que aumenten los tipos de interés. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, en 2013, en este año, se calcula que el Estado va a pagar en torno a 40.000 millones de euros solo en tipo de interés, solamente en tipo de intereses.
Y esto es algo que llama muchísimo la atención porque se está aquí materializando una estafa de una tal envergadura que de verdad llama a llevarse las manos a la cabeza y a salir a la calle de verdad, porque esto está siendo al fin y al cabo muy grave, ya que se está traduciendo en aumentos de impuestos, en recortes de gasto público y en recortes de sanidad. Y al fin y al cabo es algo permitido por por los poderes europeos, ¿no?, que permiten en última instancia que un Banco Central Europeo, que lo que debería dedicarse es a financiar a los estados para que no hubiese estos problemas, lo que ocurre es que se prohíbe, el Banco Central no puede prestarle dinero a España y en cambio sí se lo puede prestar a los bancos privados para que a su vez se lo presten al Estado español y así hagan beneficio con ellos. Y bueno, es verdaderamente un drama esto que está ocurriendo, por lo que comentaba, precisamente porque el Banco Central Europeo, si quisiera, es una institución con muchísimo poder, podría fácilmente, de la noche a la mañana, aliviar la situación financiera de todos estos países que he comentado, ¿no?, del sur, de la periferia europea, y lo podría hacer sin ningún esfuerzo, y tiene medidas para hacerlo y también tiene instrumentos para combatir todo aquello de los paraísos fiscales. Y si no se hace, no es porque no sea factible o no sea técnico, no sea, es decir, es una cuestión técnica que se puede realizar, y no lo hacen precisamente por voluntad política. No tienen la voluntad política de llevar a cabo estas actuaciones, y es aquí cuando nos tenemos que de verdad escandalizar, porque la solución, o al menos ir actuando, ir dirigiéndose hacia una solución viable, es factible, es posible, pero no se hace. Y no se hace, y los motivos que llevarían a explicar esto darían para otra exposición, y no me quería extender mucho más en este tema, y por lo tanto lo dejo aquí. Si queréis profundizar más en el debate, pues estaré encantado de intentar aportar alguna información que pueda resultar. Y nada más, muchas gracias.